Bueno, nada, nos equivocamos porque el archivo venía mal de origen, mandamos imprimir 10,000 ejemplares. El del origen, del mal de Thomas Harris, que es el autor del Silencio de los Inocentes, esta gran adaptación cinematográfica, con Anthony Hopkins, que es maravillosa. Y bueno, nos equivocamos terriblemente porque lo que es pasó genial, esa anécdota me parece genial. Sí, o sea, nos comimos 2 páginas. Bienvenidos a Blue Talks. Hoy tenemos una Blue Talk que va a ser verdaderamente espectacular. Ahora sí que de novela. Nuestra invitada es comunicóloga, hace marketing, tiene más de 3 décadas de experiencia y yo creo que por lo menos, es más, ni siquiera por lo menos, ustedes van a escuchar por ahí, se les van a acabar los dedos de una mano y ella nos va a estar compartiendo varias de esas lecturas que han llegado a sus manos. Escríbanos por favor en los comentarios, cuéntenos qué saben sobre nuestra invitada, que es desde luego Pilar Gordoa. Ella es la directora de marketing para Penguin Random House en México. Así que, por favor, ahí en los comentarios, déjenos qué han leído, qué han escuchado, si ustedes son lectores, si no son lectores. Suscríbanse a nuestro canal, compartan este video, déjenos el like y, desde luego, hypéenlo. Y bueno, pues ya, sin más ni más, le voy a dar la bienvenida a Pilar. Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Carlos, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Pilar. Es un honor y un placer que estés con nosotros. Yo ya conté un poquito ya compartí tu título, digamos, nobiliario, pero cuéntanos tú a qué te dedicas hoy en día, cuál es un poquito de tu quehacer. Pues yo solo hago promoción de libros. Creo que es lo único que he hecho. El solo suena fácil, Pilar. En los últimos 30 años, y efectivamente dice suena fácil, pero sí creo que hacer promoción, difusión, estrategias digitales para los libros es quizá una de las cosas más complicadas que puede existir en el mundo del marketing. Y la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí, de compartir un poquito con tus alumnos, con la audiencia del programa, pues un poco de lo que sé hacer. Muchas gracias a ti, que por cierto, ya verán ustedes que yo estoy aquí tocándolo con mis manos. Ahora sí que no es un comercial, pero sí queremos compartírselos. Este libro, que es propiamente de Pilar, se llama El arte de conquistar lectores, el marketing de libros en la era digital. Y bueno, vamos a aprovecharlo desde luego como pretexto para que Pilar nos comparta varias anécdotas y pues muchas cosas que yo ya he leído por acá y que quiero que tú nos abras un poquito más boca, Pilar. Pero antes de llegar ahí, nos vamos a hacer un viaje al pasado. Yo ya contaba que estudiaste comunicación. Cuéntanos, ¿cómo es que decidiste estudiar comunicación? ¿Por qué decidiste estudiar comunicación? Pues la verdad es que algo que creo que marca un poco la diferencia en mi formación académica es el impacto de los libros. Por el destino me invitaron a trabajar a una editorial que se llamaba Ediciones B. De hecho, se sigue llamando Ediciones B, pero ahora pertenece a Penguin Random House. En aquel entonces, por supuesto, no pertenecía a Penguin Random House. Y me invitan a trabajar allí. Ahí había una tía mía, trabajaba como directora financiera y estaban buscando a una persona que no tuviera experiencia para que también pudiera pagar poco salario, pero sobre todo, pues una persona que pudiera tener la presencia que ellos necesitaban para hacer relaciones públicas. Y yo venía saliendo de la preparatoria. Estaba todavía con esta inquietud de no entender qué era lo que realmente yo iba a hacer en el mundo. Yo creo que son muy pocos los afortunados que desde pequeños saben a qué se quieren dedicar toda su vida. Yo no pertenecía a ese club, yo no sabía qué quería hacer y bueno, me invitan a trabajar aquí. Yo me negué varias veces hasta que pues esta tía prácticamente casi fue de las orejas por mí y me dijo, ya me comprometí, di mi palabra de que te iba a llevar y vas a ir. Entonces dije, ok, perfecto, pues voy. Entonces, no te dio opción. Soy muy obediente, entonces fui. Y bueno, pues me aceptaron. Y así fue como entré a la industria editorial. Y claro, estaba justo en este periodo de indecisión de qué estudiar.
Y dije, bueno, pues si ya estoy trabajando haciendo comunicación de libros, pues tengo que estudiar comunicación. Porque es lo que creo que los libros que yo voy a promover pues necesitan. ¿Cómo es que yo les podía dar pues la promoción que requería si no tenía ni idea de cómo trabajarla? Y esa fue creo que una de las mejores decisiones de mi vida. Hay un escritor que se llama Covey y tiene un libro que se llama Las 6 decisiones más importantes de tu vida. Y una de estas decisiones es justamente qué vas a estudiar. Y yo creo que no me equivoqué pues ahora sí que ya pasó el tiempo y me parece que no me equivoqué en ello, porque pues sí es una de las decisiones más importantes y sin duda fue una de las decisiones que me ayudó mucho a estar hoy en donde estoy. Oye, ¿cómo te fue ya en la carrera? ¿Era lo que esperabas? ¿Fue distinto? ¿Qué tal la experiencia ya de estudiar comunicación? Pues mira, fue muy interesante porque creo que disfruté mucho más los años de tronco común, porque a mí, bueno, cuando me hicieron este perfil vocacional, me aparecía físico, matemático, y luego me aparecía literatura. Entonces, la psicóloga en aquel momento me dijo, es que mira, esto es muy extraño, si pasa comúnmente, es regular, pero pues es que te tienes que definir. O sea, no puedes estar a la mitad, no puedes tener una carrera, no existe que exista una carrera así. Por eso también celebro mucho que el TEC tenga materias optativas que te permitan hacer este cambio y este cruce, ¿no? De áreas, porque igual puedes hacer unas humanidades y otras ciencias aplicadas. Me parece sensacional, porque es lo más sensato para personas como yo que no teníamos ni idea y salía un perfil vocacional tan amplio. Entonces al final del día me fue muy bien en el tronco común porque disfrutaba muchísimo las materias de economía, por ejemplo, me encantaba pues aprender mucho del mundo, de la globalización, de los números. Entonces creo que esa parte me la dio esta parte matemática. Y por otro lado, algo que disfruté mucho ya de la parte más especializada de las ciencias de la comunicación fue que pues hablaba mucho de géneros periodísticos. Me gustaba mucho investigar, quizá más allá del cine, de la fotografía. Yo creo que hubiera sido periodista porque me gustaba mucho la parte pues de investigar temas y jugar un poco a descubrir y entender cosas que no lograba comprender, ¿no? Descubrir cómo a través del conocimiento y de la investigación podrías ampliar muchísimo tus perspectivas. Y eso es al final lo que hacen los periodistas. No me identificaba tanto haciendo radio y haciendo televisión, porque como soy muy alta, siempre me ponían a conducir. Eso pues éramos trabajo en equipo y pues siempre vas eligiendo. Oye, ¿tú conduces? Ajá, o tú te vas a la radio o tú te vas a la tele y conduces. Y yo decía, bueno, pues sí, pero ¿saben qué? A mí me gustaría más como escribir el guión y hacer el trabajo. No, eso ya tenemos quien lo haga. Y además, otra de las cosas que pasaba es que como yo ya trabajaba y estudiaba, pues la verdad me adaptaba. O sea, no era como, oigan, no, ya hice la otra vez producción, y ya me pusieron a conducir tal y no he hecho producción, me gustaría. No, porque también pues necesitaba el tiempo. Ellos tenían todo el tiempo del mundo y yo ya trabajaba. Entonces, pues me adaptaba muy bien y me tocó pues solo disfrutar la escritura a partir de los géneros periodísticos. Entonces creo que es una carrera que disfruté mucho para ir cerrando, pero cuando salí me sucedió que sentía que tenía un poquito de todo y muy poca especialización. Y lejos de verlo como algo negativo, decir, ay, ¿cómo es posible? Dije, claro, lo que tengo que hacer ahora es especializarme, porque el mundo de la comunicación es tan amplio que es imposible estudiarlo en 4 años. Y me tardé en descubrirlo. Bueno, me tardé 2 años después, estudié la maestría, pero dije, no me alcanza. O sea, dije, bueno, a ver, ya sé comunicar, ya tengo un poquito de foto, un poquito de cine, un poquito de géneros periodísticos, pero ahora un poquito de radio, pero ahora, ¿qué más? Y entonces ahí descubrí que el marketing quedaba perfecto porque entonces había números, estadística, que era un poco lo que salía en mi estudio vocacional. Claro, ya una aplicación, ¿no? Porque te tocó, yo creo que igual que a mí, antes la carrera de comunicación era poquitos de muchas cosas, ¿no? Sí. Y entonces uno sabía un poquito de prensa, un poquito de radio, un poquito de cine, un poquito de publicidad y demás, y entonces tú ya te fuiste encaminando por ese camino. Nos hablabas de cómo te llegó esta oportunidad gracias a tu tía. ¿Tú piensas que tu tía, no sé si te ha contado, pero ¿por qué lo hizo? Ella dijo, hay esta chamba y yo voy a invitar a Pilar, o vio en ti algo y dijo,
Esto puede ser para Pilar. ¿Sabes un poco de esa historia? No sé, es una pregunta maravillosa que ahora me hubiera gustado hacerla, pero perdí muchísimo el contacto con ella. Hace años que no Tía no de hablo Pilar, con si ella. ve este podcast, Exacto, por favor, que nos manifiéstese. Que nos conteste qué le llevó a pensar. Yo creo que al final dijo, bueno, pues esta mujer necesita un trabajo, puede empezar una carrera. Y yo se lo agradezco muchísimo. Curiosamente también entendí que muchos años atrás mi papá es contador, ella era contadora de formación y mi papá también la incursionó en su primer trabajo. Entonces, imagino y especulo que casi fue como devolverle el favor y de tradición y se lo agradezco muchísimo, muchísimo, porque obviamente sin que ella hubiera tenido esa iniciativa, probablemente mi camino hubiera sido otro, en estas diferentes realidades que podemos vivir. Claro. Mira, qué curioso. Me identifiqué contigo porque mis papás, los dos, son contadores públicos. Mira. Oye, y ya que llegas a esta oportunidad pues laboral, ¿cómo te fue? Porque ya nos contaste que tuviste al principio resistencia, ¿no? ¿Qué te tocaba hacer en específico? ¿Cuáles eran tus primeras tareas? Bueno, me fue muy mal porque yo no entendía qué era lo que tenía que hacer. Primero, pensaba yo que tenía muy poca experiencia, pero además nunca fui la más sociable de la clase. Nunca fui, digamos, pues la que estaba pues hablando con todo el mundo o buscando, no, yo era como más un ratoncito de biblioteca, ¿no? A mí me gustaba como, pues sí, leer, investigar, meterte a los textos, etcétera, pero incluso me acuerdo que de muy pequeña escribí un cuento, participé, siempre he estado en la literatura muy cerca, participé en un curso de declamación, me gustaba mucho la poesía, fantaseaba con la poesía, con el romanticismo, ¿no? Algunos autores como Amado Nervo, López Velarde, o por supuesto Jaime Sabines, pero nunca fue como esta cosa de me voy a dedicar a los libros. Entonces sufrí mucho porque no entendía qué era lo que tenía que hacer, porque no me sentía tampoco apta con estas cualidades que se requieren para hacer un trabajo enorme de relaciones públicas. En principio tenías que tener un directorio para poder llamarle a X persona que trabajaba en X medio y decirle, oye, tengo este autor, ¿te parece si lo entrevistas o si te parece si lo reseñas o te parece si me das una palana de tal información, va a sacar? No tenía nada de capacitación, entonces sufrí mucho, porque además, pues no tendría el puesto, o sea, bueno, ya estuve aquí, por eso a lo mejor quizá tenía esta reticencia a ir, porque no quería enfrentarme al fracaso, y lloré 2 meses en el baño. No tan literal, estoy quizá exagerando, ¿no? Pero iba al baño a llorar, porque decía, no, yo no soy buena para hacer esto. Y luego me decían, oye, mándame una reseña lo ponía de Lolita de Nabokov. Y decía, ¿quién es Nabokov? ¿Y por qué escribió que es Lolita? ¿No? Y bueno, por supuesto, era lectora, pero lectora comercial y había muchos textos y muchos autores que me faltaba por leer. Entonces siento que sí lo sufrí mucho, pero también yo creo que tuve la paciencia de tener a un jefe y unos jefes, porque obviamente mi jefe le reportaba al director general, era una especie de director adjunto, el puesto que esta persona tenía, que a la fecha lo sigo viendo, él trabajó en España, en el mismo grupo, curiosamente, pero me tuvo quizá mucha paciencia, porque creo que siempre les digo a mis colegas, ¿no? Siempre hay alguien que te da una oportunidad. Y yo agradezco mucho porque sin esa oportunidad y la paciencia, porque al no tener experiencia, no hacer las cosas bien, tienes grados de falla muy importantes. Y seguramente dijo, bueno, son fallas aceptables, no está en riesgo claro, ¿no? El margen de esta compañía, no lo podemos permitir y vamos a darle chance. Pero por eso creo que es muy importante darle oportunidades a las personas, porque hay mucha madera y lo que pasa es que son grandes diamantes desde mi punto de vista que a veces solamente falta pulir. Y descubrir eso en las personas me parece que es lo más loable que puede existir, porque no siempre logras hacerlo como jefe. Me tienes aquí con varias preguntas. Voy a brincar un poquito, pero voy a aprovechar esto de las oportunidades. Cuando ahora en la posición en la que estás, tú formas equipos, contratas gente. ¿Qué buscas en una persona que vas a integrar a tu equipo? Depende de la posición.
Okay. Porque, bueno, tengo un equipo muy amplio. Tengo un equipo desde producción. Por ejemplo, amo a mi equipo de producción porque son los que se encargan de hacer los libros y hacer que realmente el papel, la tinta y la combinación química logremos el efecto de al final tener un libro. Entonces son personas muy especializadas, encargadas de las artes gráficas, que toda su vida han estado involucrados en el manejo pues del papel, de su gramaje. No es lo mismo una cartulina sulfatada de X gramaje o de otro, o el papel, que si es masa cremado o no, si es papel bond, si es papel snow cream. O sea, en fin, ese es todo un mundo. Entonces el perfil es arte gráfica, ¿no? Artes gráficas bien distinto a aquel que hace marketing, ¿no? Que a lo mejor es un perfil mucho más común, pero a la vez un poco más caro. Después de la pandemia, todos los perfiles de mercadotecnia crecieron mucho, como en su momento los de IT, con toda la parte de datos también, ¿no? Los ingenieros de datos también crecieron mucho. O también tengo, por ejemplo, el área del negocio digital. Ahí entra toda la producción de ebooks. Entonces, por ejemplo, ahí requiero de gente muy especializada en la producción audiovisual, que es muy distinta de aquella persona a lo mejor que requieres para hacer un e-commerce. Tenemos también la parte de e-commerce. Entonces, depende del perfil, pues es lo que busco. En las llamadas soft skills, ¿hay algo que busques especialmente o que te parezca especialmente relevante independientemente del tipo de puesto? No sé, creatividad o iniciativa, no lo sé. Insisto que también las soft skills tienen mucho que ver con el tipo de perfil. Por ejemplo, en producción, si necesito una persona que esté en los talleres, probablemente no necesito que su soft skill sea la negociación, porque no va a negociar en el taller. Quizá ahí más allá de la parte técnica requiere una persona orientada al detalle, porque necesito que entienda que si ve que un lomo está descuadrado por 1 centímetro, que entienda por qué. Y eso a veces solo pasa si tienes esa orientación al detalle. Y no es lo mismo quizá con el negociador. Aquel gerente a lo mejor que requiero que esté negociando el papel o las partidas, ¿no?, de producción de tiradas, pues es distinto. Su nivel de interacción con la persona que va a negociar es distinto. Entonces yo te diría que no tengo como una fórmula que te pueda decir qué es lo que busco en una persona. Pero sí te puedo decir que algo que a mí me llama mucho la atención es la pasión con que las personas se venden a sí mismas. Y no es hablando de sí mismas. Yo suelo tener entrevistas algunos me dicen, es que qué pregunta tan más rara, nadie me la había hecho. Por ejemplo, sé que es una tontería, pero ahí evalúo y ahorita te digo que evalúo. Pregunto, ¿me puedes decir por favor cuál es tu hechizo favorito? ¿De Harry Potter? Claro, o sea, está... Expelliarmus o Wingardium Leviosa o alguno de estos. Leviosa, no Leviosa, se dice Leviosa. Tú en Hermione me acabas de corregir. Claro. Entonces, claro, cuando hago esta pregunta a los candidatos, la primera cosa es, hay quien se ríe y dice, esta está loca, pero hay quien se molesta y dice, tengo una entrevista seria, ¿no? O sea, ¿esto qué les pasa, no? O hay quien dice... O sea, la cara de sorpresa, ¿no? Y entonces, yo pregunté por un hechizo. Y es muy interesante porque muchas veces me responden los ingredientes del hechizo. Ay, Dios, o sea... mira, yo pondría cilantro con perejil, un pelo de ratón y una oreja de chivo. Y oye, te pregunté por el hechizo, sí, ¿no? Aquí ya están saliendo... Claro. Suena un poco como a pregunta proyectiva. Claro, pero evalúas un montón de la gente. Uh-huh. ¿Cómo reacciona ante cosas inesperadas, por ejemplo? ¿Qué tipo de respuesta da? ¿Se adapta, no se adapta? ¿No? ¿Sigue pensando en loop en lo que está pasando? Entonces, esa es una pregunta que hago, por ejemplo, de cajón. No importa el perfil al que vayas, porque al final del día, creo que ya en el campo de acción, on the field, realmente te dedicas a resolver muchas cosas que se te presentan de manera inesperada. ¿Qué haces con eso? ¿Cómo resuelves conflictos y problemas? Mucho del trabajo de dirección, el que hago hoy, es gestionar equipos. Yo no hago una campaña ya.
El otro día comentaba eso un poco con mi jefe, ¿no? Tú mencionabas el murmullo de las abejas. Esa es una campaña que hice yo con mi equipo, pero la hice yo, la pensé yo. Hoy hay muchas campañas que no hago porque me la paso gestionando equipos, ¿no? Fulanito ya me sacó la lengua, ya me no sé qué, me hizo no sé qué, no sé cómo resolver esto, ya llegó este autor y se enojó. Y yo soy muy de dejar que las cosas pasen y ser muy independientes porque pues de eso se trata, de que aprendas a partir de la acción, no de la inacción. Pero hay muchas decisiones que son un dilema, que te dan miedo, que te dan... Entonces, volviendo un poco a las entrevistas de trabajo, pues claro, soy muy de situacional, ¿no? A ver, ya te enojaste con no sé qué, ¿qué haces? A ver, fulanito ya te sacó la lengua, te metió el pie 5 veces, ¿qué vas a hacer con eso? Y son preguntas que te meten en una situación que muchas veces sí las vas a vivir dentro de la empresa, pero muchas otras no. Yo considero que por ejemplo, el clima organizacional de Penguin Random House es único. Es una empresa que está muy orientada al empleado, es muy congruente con lo que hace. Entonces, está muy, o sea, todo el tiempo nos la pasamos en capacitaciones de cómo hacerle la vida más bonita a los equipos con los que trabajamos. Afortunadamente se cree en la capacitación, porque no hay una forma, y no lo vi en la universidad, ¿no? Sé que el tecnológico tiene una cultura distinta, pero en mi generación y en mi etapa, yo no fui al TEC de Monterrey, no había un curso de liderazgo. Eso lo tienes que ir aprendiendo con el día a día, conforme te vas enfrentando a los problemas, y obviamente como no te enseñan, aunque te enseñen, tienes una probabilidad alta de fallar, porque tienes que aprender también con la experiencia. La práctica. Sí. Exacto. Entonces, al final del día, bueno, pues se trata de eso, de aprender, de evaluar. Entonces, volviendo a qué tipo de perfil, pues sí hago estas preguntas y sí requiero de muchas soft skills distintas, pero que en este tipo de preguntas inesperadas, pues salen muchas cosas que los candidatos a veces no ven, ¿no? Y aún así, aunque me hayan dado el hechizo perfecto, pues a veces no... La cultura organizacional no es compatible con las expectativas que tiene el empleado, ¿no? ¿Hay algo con lo que digas de plano esto no puedo? En términos de no, este tipo de característica no la contrato, o este tipo de característica a lo mejor en alguien que ya contratamos y no nos dimos cuenta, es como ahora sí que para cerrarle el libro y terminar ahí su historia. No puedo, yo creo que cada director es distinto. Probablemente el director comercial no pueda con ciertas otras cosas distintas a mí, pero yo no puedo con las mentiras. Por ejemplo, me ha pasado que alguien me dijo que había estudiado publicidad en la Autónoma Metropolitana cuando no existía la carrera de publicidad. Entonces, no puedo con las mentiras y con el querer ser. Es que yo he hecho... A ver, o sea, yo no te voy a contratar por toda la experiencia que has tenido. O sea, prefiero una persona que todo el tiempo habla en este grado de honestidad, ¿no? Esto sí lo sé hacer, esto no lo sé hacer. No lo sabes hacer, aquí me fue bien y aquí me fue mal. Porque esta cosa de querer o pretender ser quien no eres, claro, al final del día te das cuenta como jefe, como líder. Y siempre parto y trato de a mis colegas y a mis compañeros de equipo, decir, las personas vienen con un currículum con muchas cosas, ¿no? Que pueden ser ciertas o no. Pero al final del día, el día a día, la práctica continua, te hace saber si esta persona sabe hacer o no sabe hacer para lo que te dijo que va a hacer. Pero lo más importante es que no supongas. Tú como jefe no puedes suponer que ya sabe y que viene con una formación que el papel lo dice todo, porque aunque sepa, tiene todavía que enfrentarse a una cultura organizacional, que es distinta. Mi cultura organizacional es diferente a cualquier otra editorial y a cualquier otra empresa de entretenimiento. Son culturas distintas. Aunque yo sepa cómo se resuelve con el ABC, si me enfrenta a una cultura organizacional, te dice, oye, sí, el ABC sí, pero ahora necesitas meterle Z, V. No sabía que había que meterle. Bueno, pues tienes que empezar a aprender sobre esta otra cultura. Y así es como vas formando a las personas. Y hay veces que esa cultura no está hecha para ti. Y esa honestidad también parte por decir, no sé si la empresa sea buena o mala, lo que sé es que no se adapta a quien soy. Claro. Y se necesita mucha valentía a veces para poder renunciar, porque a veces tienes mucha necesidad y te quedas en esa empresa por necesidad. Pero tarde o temprano vas a terminar huyendo, porque no eres compatible con aquello que no. Entonces, sí creo que la honestidad, el decir no lo sé, es mucho más valioso porque evitas que tu jefe esté perdiendo el tiempo, pero también ayudas a que tu jefe sepa por dónde orientarte.
Y como vivimos en la cultura del miedo, no es que qué tal que les digo esto y me van a correr. Pues no, o sea, no estés en esa empresa que por no hacer las cosas bien o porque te equivoques te va a correr. No estés ahí. No, o sea, no vale la pena. Hablabas de huir y quiero retomar ahí con algo que nos comentabas. Antes de retomar eso, mencionaste el murmullo de las abejas que nosotros tuvimos en una conversación previa, que podrán encontrar también el video en los sitios del TEC de Monterrey. Y lo que quiero apuntar es para que ustedes sepan cómo le hicieron para introducir a Sofía Segovia en el mercado, pues tienen que leer esa anécdota y otras muy, muy buenas que tiene Pilar en el arte de conquistar lectores. Ahora sí, retomando lo de huir, porque nos contabas que esos primeros meses, cuando llegas a tu primer trabajo, que la verdad es que además no lo hemos puntualizado, pero eras una bebé, estabas en la prepa y ya estabas trabajando, ¿no? Y luego el malabar de trabajar y estar estudiando, ¿no? Ahorita que hablábamos de huir de un trabajo o no, y que tú nos contabas hiperbólicamente un poco que llorabas durante 2 meses, ¿qué hizo que al final no huyeras? Porque decidiste quedarte en ese trabajo y en ese sector. Creo que tengo un grado de responsabilidad tremendo. No puedo dejar las cosas a medias. Cuando un libro no me gusta, aunque no me guste, lo termino. O sea, no tengo esta habilidad de decir, ay, ya no sigo perdiendo el tiempo. Tengo muchísimos amigos que me dicen, pero si está horrible el libro, ¿por qué? No, lo tengo que terminar y entonces a partir de ahí me identifico contigo. O sea, no a veces puedo. Parece un poco manda, pero ahí sí. Claro, y entonces hay muchas personas que no lo entienden. A tal grado, hay una parte que me gusta mucho, estoy segura que tú también lo disfrutas, que es la etimología, ¿no? En la raíz, bueno, la responsabilidad, en realidad lo que significa es la habilidad que tenemos para responder ante cualquier situación. Entonces, a mí me dices, oye, Pilar, hay que hacer esto, yo te voy a responder. La calidad de la respuesta, esa después la podemos poner, si es buena o mala, claro. No sé, pero yo te voy a responder. Ya valorarás tú si es buena o mala, pero sí si tú me dices, hay que estar a las 8, hay que estar a las 8. Hay que estar. Entonces, claro, o sea, yo no iba a ver otra manera de que yo me saliera de ahí, porque si yo ya había dicho que iba a ir y que me iba a poner a trabajar, no había otra manera más que me despidiera. Entonces, por supuesto, lloré. Por supuesto, me sequé las lágrimas, las enjugué y dije, tienes que aprender. Y entonces decidí que iba a estudiar comunicación. Tenía que aprender a hacer mejor lo que no sabía hacer. Y creo que eso desde mi particular punto de vista, en aquel momento no lo entendía, como cualquier adolescente mayor, un joven, ¿no? De 18 años. No entendía, pero bueno, al final del día creo que es muy importante haber tomado esas decisiones de manera responsable, que al final del día, pues me permiten hoy estar aquí en esta mesa y compartiendo mis conocimientos contigo. Pero no es fácil. Hay una parte muy, muy interesante de los empleadores cuando se trata del primer trabajo. ¿Cómo te lo hago más fácil? Ese debería de ser manual para empleadores. ¿Cómo te hago desde tu primer día más fácil hasta tu estancia más fácil? Y yo trabajé en una cultura bastante difícil. No fue en Ediciones Vega, afortunadamente, mi primer trabajo, sino fue en el segundo, donde era cómo te lo hago más difícil y cómo te golpeo, cueste lo que cueste. Y eso es muy duro a nivel cultural. Y yo por eso creo mucho en la cultura organizacional, porque he tenido la suerte de vivir en una buena y sana cultura organizacional, pero también en una tóxica cultura organizacional. Y te forman, las dos te forman. Algo que me llamó mucho la atención y que quizás uno no tiene tanto presente al principio es que cuando tú empiezas a trabajar en editoriales, empiezas a hacer relaciones públicas y demás, no había un departamento de marketing. ¿Nos puedes compartir un poco de cómo era esa labor en ese entonces que hoy nos suena quizás muy pues surreal, ¿no? Pero ahora sí que dirán por ahí también, era otro México y era otra realidad de la industria editorial. Y yo sigo pensando que incluso la realidad hoy que encontramos en la industria editorial es muy particular.
si la comparas con otras industrias, ¿no? Pero, no sé, el marketing en la industria de consumo que es el sine qua non, o sea, no ves una empresa de consumo masivo si no existe el departamento de marketing, porque además desde ahí se crean los productos, desde ahí se crea la investigación que genera productos de antaño. En la industria editorial, y lo dibujo también en el libro, el marketing era antagónico. ¿Por qué? Porque en la industria de la edición, su ADN es que una persona muy lectora, muy erudita quizá, descubre un manuscrito, descubre un texto, lo lleva a una editorial y el editor decide si lo publica o no. Si decide ser publicado es que es bueno. Entonces, ¿para qué necesita el marketing que de alguna manera le dé la autoridad de decir, oye, este producto sí es bueno? No lo necesita. Al contrario, si es eso, es que están haciendo un mal trabajo en el marketing, porque mi libro ya es bueno per se. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, el marketing de alguna manera también era... se manipulaba mucho, ¿no? Manipulaba mucho el comportamiento, manipulaba a las personas. Entonces hubo un tratamiento de mucha tergiversación, pienso, sobre la materia y el arte de hacer marketing. Hacer marketing ya era una connotación de me están manipulando, quieren venderme algo, ¿no? Okay. Y eso yo no lo voy a permitir, y menos en un libro. Creo que eso ha cambiado con el tiempo. Hoy si no hay marketing es que no existes, porque también hay una gran saturación de productos y de contenido. Y hoy sí veo... he tenido la fortuna de ver que mientras no existe el marketing, bueno, el trabajo en lo que se llamaba Grijalbo, hoy Penguin Random House, cuando yo, la primera entrevista que tuve con el director, y me pasa a hacer un tour por la editorial, me lleva al segundo piso, que es donde estaba mi oficina, y me dice, bueno, este es el departamento de promoción y publicidad. ¿Cómo? ¿No hay marketing? No, aquí no se hace marketing. Aquí se hace promoción y publicidad. Ah, ok, perfecto. Entonces yo llegué al piso 2 y aparte venía con un letrero tremendo. Estaba ahí el equipo comercial y promoción y publicidad. Y siempre, bueno, hay que llevarlo con promoción, con promoción, con promoción. No se llamaba marketing. Hoy por hoy, después de muchísimos años, yo creo que hay una reivindicación de las tareas que ha costado a muchas marcas, a muchos pues expertos hacer este cambio y de alguna manera revertir esta connotación tan negativa que existía sobre el marketing. Y hoy por hoy los editores lo solicitan constantemente. ¿Qué estrategia hacemos? E incluso si hay un libro que sale sin alguna estrategia en marketing, pues se duele, ¿no? Es muy doloroso que un libro salga sin nada. Y desafortunadamente son los demasiados libros que nos llevan a decir, no puede salir todos los libros con presupuesto porque es inalcanzable y porque además los costos de todo lo que hay que hacer es enorme, que después viene una operación que es ineludible. Somos un negocio. El negocio tiene que ser rentable. Si no consigo la rentabilidad y el marketing, después en algún punto si queremos hablar de las métricas del marketing, pero es un gasto directo en el estado de resultados. Y obviamente por eso es muy cuidadoso, los grandes CEOs cuidan mucho los gastos directos. Y si el gasto directo es marketing y te lleva al resultado por el traste y te lleva a tener números negativos, pues por eso se cuida mucho, ¿no? Entonces sí es muy importante entender que se busca que un producto sea rentable y el gasto directo que representa marketing, pues es muy importante de cara a conseguir los resultados de utilidad o rentabilidad que requiere la compañía. Claro que además me parece que ahí después ya hubo un entendimiento de el marketing no se trata de manipular a la gente, sino se trata más bien de hacer que este libro o el libro que sea encuentre a ese lector, ¿no? Porque quizás voy a sonar aquí un poco rudo, pero sí había un poco esta soberbia en el sentido de decir, es que este libro ya es muy bueno y entonces se va a vender solo. No, pues sí, pero la gente necesita saber que ese libro existe, ¿no? Y creo que hoy ustedes hacen mucho más esta labor, ¿no? De juntar a esos lectores con estos libros que hacen match. Es algo bien bonito lo que dices, Carlos, porque yo creo que en la estrategia de marketing o en el marketing, en el marketear estos libros, hay una variable muy, muy interesante que tiene que ver con que
el producto, o sea, por ejemplo, aquí tenemos al lado pues esta botella de agua, que es agua, para ti y para mí es agua, punto. Me iré y seguiré siendo agua. Con cualquier libro que tú leas, El Principito, Rayuela, y tú lo lees y tiene un significado para ti, yo lo leo, tiene otro significado para mí. Entonces, en esa tarea de hacer marketing, yo no puedo tener un solo patrón que genere una única propuesta de valor sobre un libro que para ti y para mí es el mismo libro, pero significan cosas distintas. ¿Por qué? Se circunscribe en tu contexto. Quizá tú hoy estás pasando por algo que yo no sé, que es muy significativo que estés leyendo El Principito y que haya llegado a tus manos. Y quizá yo no estoy pasando por eso. Quizá a mí no me parece que siquiera es agradable el libro, porque mi contexto, la forma en la que yo estoy viviendo hoy es completamente distinta. Y también puede ser que tú hayas leído El Principito hace 10 años, que no haya significado nada para ti, y que hoy lo leas y digas, wow, esta es una maravilla, como no lo vi, porque también vas evolucionando. Entonces, el mercadólogo no puede nunca decir si un libro es bueno o malo, porque esa característica o esa clasificación, esa valoración, solo la puede dar un lector que ya lo leyó y no es la misma para ti y para mí. Entonces, ¿qué es lo que hace la mercadotecnia editorial? Generar esos puentes, descubrir esos vínculos emocionales por los que un lector tiene que encontrarse con un autor. Y cómo esos vínculos cada vez se hacen más fuertes para que entonces se pueda generar un fandom. Y entonces yo siga a ese escritor en todo lo que escribe porque me emociona, ¿no? O genera o despierta en mí emociones que son completamente distintas y que además no necesariamente tienen que ser todas emociones positivas. Claro. Yo hablaba, por ejemplo, de George R. R. Martin, el autor que está detrás de Juego de Tronos. Hay mucha gente que no tiene idea que hay una saga que inspiró la saga Juego de Tronos. Y justo George R. R. Martin es que lo odias porque no sabes en qué página va a matar al personaje que más amas. Y no lo entiendes. Y dices, ¿cómo es posible? Lo odias. O sea, es que cierras el libro y lo tiras. Y después de un tiempo lo vuelves a tomar y dices, bueno, a ver, ¿qué más va a suceder? Entonces, no necesariamente la emoción tiene que ser una emoción positiva. La emoción puede ser negativa. Puedes sentir miedo, como ya lo mencionaba también yo con algunos libros. Puedes sentir ira, puedes sentir vergüenza. Puedes también sentir felicidad, euforia. Pero al final te vinculas emocionalmente con la historia. Y ese vincularte con la historia te lleva a vincularte emocionalmente con el autor. Porque no son separados. No hay en los libros una historia que esté separada de su autor. No hay, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy bonito encontrarte con cómo hacer, ¿no? O cómo trabajar con el marketing para que este encuentro se dé, no la calificación y valoración del producto, sino las estrategias, las tácticas que te llevan, que yo mencionaba también que es como una sinfonía en donde a veces tienes a los instrumentos de viento, a lo mejor tienes a las cuerdas, a lo mejor tienes a las percusiones y todas van haciendo su labor, pero luego juntas. Es que lo que suena es majestuoso. Claro. Y es un poco lo que haces con el marketing. A veces tienes publicidad, a veces trabajas con una cosa BTL, a veces a lo mejor solamente combinas una u otra técnica, no todas, y te generan los resultados, porque así son las marcas, ¿no? No todas las marcas hacen una mezcla promocional utilizando todas las variables para construir una ventaja competitiva. No es así, a veces solamente usan una. Hay muchas empresas que solo usan dos, por ejemplo, la venta personal y la promoción de ventas, es decir, solo hacen ese trabajo, estas que utilizan, por ejemplo, la venta por catálogo, solo hacen eso, tienen una herramienta que es poderosísima, que es su catálogo, y luego en la venta personal, ¿no? Es la que se apoyan de este catálogo para construir los resultados que quieren. Entonces, es un arte. Es un arte, no hay fórmulas mágicas que te lleven a descifrar qué hacer, pero sí celebro que hoy el marketing se ha visto de otra manera en la industria editorial, porque creo que cada vez es más difícil, porque las audiencias se fragmentan, porque los contenidos se fragmentan, que estos libros sean encontrados o que los autores encuentren a estos lectores. Quiero profundizar un poco de esa parte, que ya lo tocaste en cierta manera, pero algo que a mí en particular me gusta mucho del marketing aplicado a libros, películas, teatro, al arte, es que el producto como tal
sin demeritar otros productos, pero hablábamos, por ejemplo, de la botella con agua. Al final, todas las marcas que venden agua, venden agua. Sabrá un poco más, sabrá un poco menos, pero es agua. Pero tener por producto un libro, ningún libro es exactamente igual a otro, ¿no? Y entonces eso representa retos y oportunidades muy, muy distintas. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Híjole, me encanta vender libros, me encanta marketear libros, me encanta estar con escritores, con lectores, escuchar de manera generosa, entender por qué un libro gusta y otro gusta más o menos, por qué, por ejemplo, estos fenómenos en TikTok van siendo generadores de lectores, ¿no? Porque a lo mejor entran por un reto, pero pues mira, a ver con qué libro puedes berrear, o llorar, ¿no? Lo más fuerte posible, vamos a descubrirlo juntos. Y ahí es donde también empiezan estas lecturas que inician, ¿no? Entonces, la verdad es que yo me siento muy afortunada porque tengo este privilegio. No porque no demerite el agua, yo creo que el agua es vital, ¿no? Y lo sabemos todos para vivir. Pero creo que el formar, el hacer que los músculos vayan ejercitándose, que los músculos imaginativos, el cerebro, ¿no? Vayan fortaleciéndose a partir de las lecturas, es maravilloso porque no hay otra cosa más linda que utilizar la imaginación para crear a tus propios personajes. Incluso después, cuando les dan vida en las series o en las pantallas grandes, en el cine, y tú te dices, híjole, es que no me imaginaba este personaje así, ¿no? Claro. Y empiezan como esta serie de frustraciones, o lo que yo a veces llamo catastróficas desdichas, haciendo esta cita a Lemony Snicket, de decir, híjole, es que este personaje no era como me lo imaginaba, este paraíso o este paisaje no es como me lo imaginaba, aquí faltó fuerza, claro, o sea, no le puedes dar gusto a todos, ¿no? Hay adaptaciones cinematográficas o de series que son muy, muy afortunadas, pero hay otras que no lo son tanto, ¿no? Y en ese sentido, creo que me siento muy afortunada de tener la fortuna, valga la redundancia, de levantarme y decir, pues vamos a intentar que otra vez esta historia y este autor se encuentren. No desde la parte romántica, porque somos un negocio. Eso tampoco lo podemos soslayar. O sea, no podemos levantarnos y decir, wow, soy una ONG, no, trabajo en una editorial cuyo principal objetivo es dar resultados. Y esos resultados tienen que ser positivos porque si no, no podemos hacerlo. Lo bonito es que hay libros que te permiten tener o generar, yo llamo una vaquita, por así decirlo en términos coloquiales, para poder publicar libros que son de prestigio. Que hay libros que vendes 500 o 600 ejemplares al año, mientras hay otros que vendes 1,000, 2,000 o 5,000 o 10,000 al año. Quizá los de 10,000 te permiten que los de 500 sigan subsistiendo. Claro. Y eso está sensacional, porque entonces te permite tener una apertura más grande a no solamente publicar aquello que se venda, sino en publicar aquello que tiene una calidad o que llega a un nicho muy pequeño y que te permite que se venda. Entonces, yo me siento muy afortunada de tener la suerte de vender libros y de ayudar a que las personas se entretengan con la ficción, pero también con la no ficción, que conozcan y aprendan mucho más. Porque hoy decía en la conferencia que tú tomas un libro y nunca más vuelves al mismo camino de donde empezaste, nunca eres esa misma persona, porque poco o mucho, te guste o no te guste, ya no eres el mismo cuando lo terminas o cuando lo dejaste a medias, no somos tú y yo, que cuando empezaste ese libro, ¿no? Claro, y que además algo que me gusta mucho y que creo que nos pasa con los libros, también pasa con las películas y con otras experiencias artísticas, es que tengas esta oportunidad de ver algo distinto, ¿no? Yo creo que cuando esa historia te hace ver el mundo de manera diferente, pues qué mejor, ¿no? Que te haya cambiado ese paradigma. Oye, Pilar, quiero conectar por ahí un par de cosas para no dejarlas en el aire. Nos hablabas de que te llega este primer trabajo al que estuviste ahí sufriendo un poco y demás, y luego te vas a otra oportunidad laboral. ¿Cómo te llega esa otra oportunidad laboral? Bueno, me llama, en aquel entonces me acuerdo que yo no tenía los recursos para comprar 2 libros
que estaba yo trabajando en Ediciones B y necesitaba comprar esos libros, pero no tenía el dinero para comprarlos. ¿Libros de Ediciones B? Libros de Grijalbo. Ok. Entonces yo trabajaba en Ediciones B y tenía que comprar los libros de Grijalbo. Y no tenía los recursos económicos para comprar 2 libros. Entonces dije, no, tengo que comprar los libros. Y entonces le llamo. Se me ocurrió que, bueno, a lo mejor podía hacer un intercambio, porque en aquel entonces yo tenía los derechos, en Ediciones B, teníamos los derechos para vender a Matt Groening con El arte de la vida, que era el libro que más vendíamos, que es de Los Simpson, ¿no? Entonces, yo dije, pues a lo mejor le puedo intercambiar este libro de Los Simpson por el manual de periodismo, que era uno de los que necesitaba, y ya no me acuerdo cómo se llamaba el otro libro. Entonces le llamé. Me costó muchísimo trabajo que me contestara, y finalmente me contestó. Entonces me presenté, le dije, oye, mira, estoy buscando estos 2 libros, para la universidad, y yo te los puedo, no tengo dinero para comprártelos, pero te los puedo intercambiar por estos 2. Entonces yo creo que, le pareció como muy curioso. Y después, bueno, pues coincidimos en algunos encuentros que se hacían entre editoriales, ¿no? Y ahí empezó una gran amistad. Él se llama Francisco Vargas, actualmente creo que trabaja para una institución cultural. Y Francisco, que estaba como gerente de promoción, ya no en esta editorial porque él dejó ese puesto y se fue a trabajar como gerente de promoción a otro lugar, pero el director general le llamó y le dijo, oye, ¿tienes a alguien que me recomiendes para este puesto? Y dijo, oye, pues ¿sabes qué? Te recomiendo a Pilar Gordoa, está en Ediciones B y seguro lo va a hacer sensacional, tal. Entonces yo me fui a una entrevista, me entrevistó. Y me dijo, bueno, perfecto, pues te quedas ya. Y yo dije, ¿de verdad? O sea, sí, yo no esperaba que me contratara en ese momento. Yo dije, ok, perfecto. Después me enteré por qué. Pero dije, bueno, no lo sabía en ese entonces y dije, ok, pues me vengo a esta editorial. Me sorprendía mucho porque Ediciones B era una distribuidora, era una editorial, pero no se editaba en el país, sino que se compraba todo el producto de España. Uh-huh. Entonces todo el producto nos llegaba terminado. Y llegar a Grijalbo para mí fue todo un mundo, no solamente por el clima organizacional, sino porque no se editaba, y ahí fue donde pues empecé a incursionar con el equipo editorial, que es el que se encargaba de generar estos productos, y me pareció una actividad maravillosa. Era muy... Estos, yo le llamaba a los jeroglíficos que no entendía, de incluso cómo hacían para corregir que la coma no va ahí, que se cambió una tipo, que claro. No. Entonces, me parecía otro mundo, ¿no? En la secundaria había estudiado taquimecanografía, que ya me parecía todo un mundo, entender perfectamente el arte de escribir rápido con jeroglíficos, que es la taquigrafía, pero bueno, ya este otro mundo me parecía magnífico y maravilloso, y ahí fue donde realmente creo que empecé a entender claramente cómo funcionaba la industria editorial, porque la ves desde la creación del producto, no te llega el producto terminado, sino que lo ves en su concepción total, y eso te da una perspectiva bien distinta de la vida. ¿Y se puede saber el por qué? ¿Por qué? ¿Qué? Porque nos decías que ya después entendiste el por qué te habían invitado. Por supuesto, porque era un desastre absoluto. O sea, habían contratado a una persona que trabajaba que estaba en la gerencia, tenía 8 meses en la gerencia, y había unas quejas impresionantes, era un desastre, las compras, era... bueno, yo llegué y siempre te venden las cosas muy bonitas. Bueno, a mí me pasó eso, que no, bueno, es un departamento que está perfectamente ordenado, estructurado. Sí, no vas a llegar al paraíso. Exacto, vas a llegar al paraíso, nadie se queja, todo es miel sobre hojuelas. Y de repente, o sea, me acuerdo que había quejas por todos lados. Los autores nos odiaban, era un departamento muy odiado, porque así como puede ser un departamento el de promoción muy querido, también puede ser muy odiado, porque de alguna manera creo que amplías el alcance, ¿no? O sea, si al final un autor escribe un libro, pues lo que quiere es que lo lean, que la gente lo encuentre. Entonces, de alguna manera amplificas, ¿no? Y si no logras esa amplificación, hay una frustración tremenda. Entonces, lo que me encontré cuando llegué es que había una frustración tremenda por muchos autores. Entonces, fue muy duro.
afortunadamente, yo estoy segura que las cosas suceden en los momentos correctos. Por supuesto, yo no hubiera tenido ningún tipo de habilidad cuando empecé en Ediciones B, que les contaba que me iba a llorar al baño porque no entendía qué pasaba con Lolita de Nabokov. No hubiera tenido las capacidades, por supuesto, de poder hacer el trabajo que se me exigía en el otro trabajo. Afortunadamente, ya tenía 5 años de experiencia y pude sortear y empezar una carrera profesional muy linda, ¿no? Yo quiero mucho Ediciones B, creo que esa fue la empresa que empezó, ¿no? En la que incursioné en la industria editorial, pero realmente la escuela pues fue Grijalbo, lo que hoy es Penguin Random House. Que además seguía siendo muy joven, porque si dices que tenías 5 años de experiencia cuando llegas a Grijalbo, sí. Tenías 23, 22. Acababa de cumplir 23. ¿Cómo te fue? ¿Cuáles eran los retos para una mujer y una persona tan joven llegando a una posición de este tipo, donde además me parece que ya tenías que liderar equipos, que estar en contacto con más gente y donde a veces, pues, alguien que se ve muy joven, pues puede ser subestimado, ¿no? De, ay, pero ¿qué va a saber ella que apenas está en la carrera o que apenas va a salir? Bueno, me pasó eso en Ediciones B, que era la niña de marketing. Y yo creo que la niña de marketing en aquel entonces pues lo aguantaba porque efectivamente no tenía experiencia. Y bueno, pues me tocaba, me acuerdo que mi trabajo era hacer promoción y difusión. Y en aquel entonces el director comercial llegaba en unos ejecutivos de compras importantes de una librería importante. Y entonces me decía, oiga, mija chula, ¿será que me puedes traer agua? Y yo decía, ok. Claro, era mi primer trabajo, pues yo no esperaba llevar agua, sino difundir y promover libros, pero no me costó nada, por supuesto llevé agua, pero un poco el trato de la niña de marketing y esta subestimación, no solamente a la edad, sino al género. Yo pienso que son las dos cosas, porque en aquel entonces eran 18 años, ¿no? Cuando llego a Grijalbo de 22, 23, justo 23 acabados de cumplir porque entré en febrero y los acaba de cumplir en diciembre. Claro, me enfrenté a que también te subestimaran por la edad, pero era más, siempre fui alta, ¿no? Soy una mujer alta, entonces, y siempre tuve mucho carácter. Entonces, de alguna manera, eso hacía que me fuera más grande. Entonces, no sabían que tenía esa edad hasta que alguien les decía que tenía esa edad. Pero aún así me veía joven, ¿no? Claro. Entonces sí había esta cosa como de, híjole, esta niña, ¿qué es lo que va a venir a hacer? Entonces creo que sin duda son desafíos a los que te tienes que enfrentar, pero nunca me dejé guiar por eso, porque creo que al final el propósito, que es algo que también manejo en el libro, estamos acostumbrados mucho a que siempre las empresas son las que tienen el propósito. Y yo hablo mucho del propósito personal. ¿A qué veniste al mundo? ¿Por qué existes? O sea, y incluso cito en una de las conferencias que doy a Oscar Wilde diciendo, la mayoría de la gente viene solamente a existir. No vengas a existir, ven a vivir. Y en ese ven a vivir, que nunca nadie te aparte de ese propósito. Entonces creo que genuinamente mi propósito era difundir y promover libros. Eso es lo que me llevaba a apasionarme. Es decir, lo que tú me estás haciendo de meterme el pie no está bien, pero mira, mi propósito es este. Y siempre esa mente quizá mucho más optimista de la que a veces debería. Ese optimismo a veces te lleva a cometer errores, pero siempre creo que me fue mejor siendo optimista que siendo pues negativa y llorando un poco de todo. Entonces, en ese sentido, creo que me ayudó mucho no perder de vista ese propósito de pues difundir y estar apasionándome por lo que realmente quería hacer. No es fácil. El camino, yo creo que muchas personas lo tienen más fácil de lo que espera y muchas más difíciles. Yo creo que los momentos, como te decía, tenían que ser. Fue muy rudo, pero también, como la vida, hubo momentos también muy, muy lindos. Oye, ¿y cómo fue? Digo, la verdad es que vamos a necesitar parte 2 y parte 3 con Pilar, porque hay mucho que platicar de ti, de tu trayectoria y también de la industria editorial. Pero, ¿cómo fue de ese llegar a Grijalbo a llegar a donde estás hoy? ¿Cómo se fue dando este crecimiento para ti? Pues a base de
como pivotar. O sea, al final tienes que equivocarte un montón de veces, muchas más de las que tú quisieras, reconocer el error para aprender. Creo que una de las cosas que a mí me costaba mucho trabajo es reconocer que me equivoqué. Nunca me quería equivocar porque fui siempre la nerd que sacaba 10 en la preparatoria, que obtuvo una beca, que todo su esfuerzo fue por ser perseverante y por construir y por hacer y por leer y por investigar, ¿no? Siempre era el hacer, la perseverancia. Entonces, en ese sentido, bueno, pues perfiles como el mío, te equivocaste, no, pero es que hice mucho trabajo, me esforcé un montón, no me puedo equivocar. Entonces, creo que una de las cosas más importantes que hay que aprender es a que equivocarse está bien y perdonarte, ¿no? Porque te equivocaste. O sea, creo que finalmente uno es muy duro consigo mismo. Entonces lo que tienes que hacer es decir, sí, se vale equivocarse, no soy un robot, soy un ser humano y me voy a equivocar esta y un montón de veces, pero a ver, ¿en qué me equivoqué? Si tú tienes y dejas de lado la soberbia para decir me equivoqué y entras en el terreno de la humildad, te da una vida y una visión maravillosa porque entonces eres mucho más libre de decir, esto sí, me equivoqué aquí, no quiero que me vuelva a pasar. Si realmente quieres de verdad que no te vuelva a pasar, tienes que ir por ese camino. Si no, te vas a equivocar siempre, 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 siempre. No lo vas a reconocer, no vas a aprender y te vas a estancar. Entonces creo que si realmente quieres crecer, tienes que ir a ese terreno de la humildad y reconocer que te equivocas, reconocer que tienes mucha fortaleza en admitirlo, mucha valentía y coraje en hacerlo y en recapacitar e ir por otro camino. Y eso además te lleva a la creatividad, que menciono en el arte de conquistar lectores con una equivocación que es muy clara de un caso, de un libro en donde nos equivocamos trágicamente, pero que a partir de esa... Nombres, Pilar, nombres. Bueno, nada, nos equivocamos porque el archivo venía mal de origen, mandamos imprimir 10,000 ejemplares. El del origen, del mal de Thomas Harris, que es el autor del Silencio de los Inocentes, esta gran adaptación cinematográfica con Anthony Hopkins, que es maravillosa. Y bueno... nos equivocamos terriblemente, pero aceptar que te equivocaste y empezar a descubrir a través de esa equivocación la creatividad que te lleva a decir, vamos a hacer una campaña de esta equivocación, ¿cómo no? La página que se comiera Hannibal Lecter, porque lo que pasó... Es genial, esa anécdota me parece genial. Sí, o sea, nos comimos 2 páginas y entonces nada mejor, o sea, si lo hubiéramos escrito no hubiera salido. Nos comimos 2 páginas, Hannibal Lecter, para quien no conozca el personaje, váyase a ver rápidamente la película o compre el libro y al final pues no imprimimos 2 libros, 2 páginas en todo el tiro. Eso exige que saques inmediatamente, porque es un thriller. Era un error carísimo. Carísimo. Había que sacar todos los libros. Hay una serie de protocolos que te llevan a decir si fueron pocos libros o todos. En este caso fueron todos porque el archivo original con el que se mandó a imprimir venía mal de origen. Y bueno, pues un error garrafal. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, se regresan todos los libros o mejor hacemos una campaña. Pues hagamos una campaña. Las páginas que se comía Hannibal Lecter, ¿por qué no? Si ya era un caníbal, pues las páginas se las comió él y las pusimos a disposición aparte, hicimos un sueje precioso en unos sobres, pusimos en una página las 2 páginas que faltaban y bueno, pues agotamos el tiro y nos permitió además después con la reimpresión corregir el archivo y ya. Claro, pero ya no perdiste la inversión, ni ese tiraje, ni nada. Y es a partir del error. Entonces, cuando vuelvo a la pregunta que tú hiciste del propósito y de los errores, no tenemos que olvidar que somos seres humanos y que antes de las empresas hay un libro muy bonito que se llama La empresa consciente, no recuerdo el autor, pero que hace esta similitud a que la empresa es un ser vivo, que cada decisión que tomas tiene que ser generada con conciencia. Vuelvo al ser humano. Todos los seres humanos deberíamos de poder tener un propósito, aclarar ese propósito, hacer conciencia del propósito, de a qué vienes al mundo, qué es lo que vienes a aportar, cuál es el legado que vas a hacer y a partir de eso venir y vivir y disfrutar y generar para ti lo que tú quieres en ese propósito para el mundo, ¿no? Y después a partir de ahí construir y tu propósito pasa, porque para poder abrillantar y hacer que ese propósito sea el que es, pues toca aprender un montón, toca generar experiencias, toca caerse, levantarse, pasar por la humildad, aprender, reconocer y volver a empezar. Es resiliencia. Oye, aprendemos mucho de los errores,
Pero bueno, en este caso fue este error que se convierte en una gran oportunidad. ¿Hay alguna campaña, algún libro en particular que haya sido importante para ti, que te haya permitido quizás potencializar o hacer crecer tu carrera? A ver, yo creo que hay muchos libros de no ficción que he leído que me han ayudado muchísimo a ir formando. Es como si te fueran formando por pedacitos. ¿Y por libros que tú hayas rompecabezas. tenido oportunidad de acercarnos al público? Bueno, muchísimos. O sea, en estos 30 años, imagínate. Todos los libros habidos y por haber. Muchos me acuerdo y muchos no me acuerdo. Muchos han dejado en mí una huella y muchos no. Sin embargo, en ciertos momentos hay libros que han hecho de mí una mejor profesional. Y libros que me han inspirado. Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos como seres humanos es la curiosidad. Y para poder, yo te preguntaría, Carlos, ¿cómo haces tú para ampliar esa curiosidad? Y entonces me puedes decir a lo mejor un montón de cosas, ¿no? Yo creo que los libros son grandes inspiradoras de curiosidad, porque no terminas de aprender, no terminas de entender. Hay un libro que se llama Sé lo que estás pensando, que es un thriller. No lo puedo contar ahorita porque lo spoilearía, pero ese libro en particular, que también es de un asesino serial, en algún punto me llevó a decir cómo, porque tenemos pocos recursos a veces en la industria editorial, aunque seamos una editorial grande, recursos para hacer promoción y marketing son pocos. Entonces dije, ¿qué podemos hacer para generar una estrategia educativa? Nosotros no llegamos a los colegios. Pues dije, como la trama de este libro. Ahí lo tengo. Y no se los puedo revelar porque quien vaya a leerse lo que estás pensando, de John Verdon, se llama el escritor. Es un asesino serial que es muy trepidante cómo va toda la historia, pero es muy sencilla también la metodología que hace como de adivinación. Entonces yo dije, claro, esta metodología es la que tenemos que usar para llegar a las escuelas. Y usé la misma para llevar un proyecto escolar que nos fue sensacional, porque la inspiración la encontré en ese libro, en un thriller. Entonces, la anécdota más importante o lo que me gustaría dejar y compartir es que a veces uno encuentra inspiración donde menos lo espera. Yo no esperaba encontrar en una estrategia de educación, en un thriller donde hay un asesino serial inteligentísimo. O sea, ni siquiera tienen algo que ver, pero en la forma en la que este señor llegaba a sus víctimas es la que dije, claro, es que esto es brillante para esta otra estrategia. Sí, pues esa capacidad de ver eso y aplicarlo en otro escenario. Claro. Y ya está. Y decir, wow, creo que esa parte se me da mucho. Tengo mucho la capacidad de decir, en este texto, en esta película, ¿no? En esta canción, ¿no? Encontré esto de inspiración que me ayuda a hacer esto otro. No puedo dejar de preguntarte un poco sobre cómo ves a la industria editorial, a los lectores hoy en día con todos los cambios que hemos sufrido recientemente, ¿no? Todo el e-commerce, las redes sociales, la fragmentación de la atención. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles son los retos hoy en día? Creo que me preguntan mucho si la inteligencia artificial es un reto. A ver, por supuesto es un desafío, ¿no? Pero creo que al final del día es una quinta tecnología que para mí es un vehículo. Es decir, nos va a ayudar a ser mejores, a crear, a construir. Nos va a generar una forma distinta de hacer las cosas, sin duda. Pero creo que el reto para mí más importante está en la fragmentación del contenido y en la fragmentación de las audiencias, porque cada vez va a ser más difícil lograr esta amplitud versus profundidad. Es decir, no se puede todo, no se puede ser amplio y llegar profundamente. Claro. Es una u otra, o amplificas o profundizas. Y creo que hoy por hoy para el mundo de la industria editorial lo más relevante es cómo profundizar, porque ya no estoy vendiendo hoy solamente, ponía el ejemplo hace un rato, de novela histórica de la Segunda Guerra Mundial. Ahora es novela histórica de la Segunda Guerra Mundial, pero femenina, pero en Polonia. O sea, ¿cómo? Voy a llegar a un hipernicho. ¿A quién le interesa, no? La Segunda Guerra Mundial específicamente en Polonia. Claro, pero además, exacto, pero además si esta historia tiene algo universal, pues nos interesará mucho. Claro, pero lo que hablo un poco en el término de la fragmentación es que cada vez más
en esta fragmentación busco un hipernicho. Y en ese hipernicho necesito profundidad, no amplitud. Claro. Para llegar a ese nivel de profundidad es como la cadena del canal de distribución. Mientras más pasos hay, más caro es. Por eso la desintermediación del Internet es maravilloso, porque yo llego a la cadena productiva en un solo clic y me cuesta más barato. No tengo 10 eslabones para lograr tener una manzana. En esta segmentación es un poco lo mismo. Es cómo logro, ¿no?, llegar a este hipernicho con el dinero que tengo. Porque necesito, a lo mejor, tener más medios para poder llegar, que son más caros. Y ahí es en donde viene el desafío, porque necesito llegar a ese hipernicho con la profundidad. ¿Y cómo le hago con el dinero? ¿Y cómo le hago con la táctica y la estrategia? Como decía nuestro amado Benedetti en su poema. Tengo 2 preguntitas más, pero antes de llegar ahí, siempre tenemos aquí en la parte final de Blue Talks un ping pong. Entonces esto es muy sencillo. Yo te compartiré una palabra y tú me responderás con otra palabra o puedes elaborar un poquito más. Ok. ¿Lista? ¿Lista? Comunicación. Amor. Marketing. Respeto. Libros. Muchos. Lectura. Maravilla. Producto. La razón de ser. Agente cultural. El día a día. Autor. La máquina creativa. Club de lectura. El canal de distribución. Redes sociales. El amor por ampliar. Métricas. La razón de ser. Wow, ok, muy bien, muy bien. Bueno, pues ahí ya les dimos algunas pistas. Mis 2 últimas preguntas. Una es una pregunta quizás un poco cliché, desde luego, y ya nos has hecho recomendaciones, pero ¿qué nos recomienda leer Pilar Gordoa? ¿Qué lee Pilar Gordoa? Danos algunas recomendaciones que desde luego pueden ser títulos recientes o clásicos de Penguin Random House. Hay un libro que en particular, ahora que me preguntaba, siempre estoy como recomendando libros de diversas audiencias. Pero justo, o sea, y uso este método, ¿no? Cuando te preguntan qué libro recomendarías, usa el primero que te venga a la mente. Hay un libro que leí el año pasado que se llama Knife, en español Cuchillo, de un escritor muy famoso, se llama Salman Rushdie. Es el autor de los versos satánicos y quizá más conocido por ese título. Él desafortunadamente fue víctima de un ataque justamente en un foro de libertad de expresión. No recomiendo este libro por el ataque mismo. Es un señor ya mayor que, si no mal recuerdo, recibió más de 17, fue acribillado más de 17 veces por esta arma blanca. Cuchillo, el título de su libro se llama Cuchillo, pero lo que más me impactó es la manera en la que narra el amor, el respeto, la profundidad, el respeto a la vida de un autor sumamente respetado a nivel mundial y cómo utiliza lo que le pasó para narrarlo de una manera divertida, brillante. No te tiras al drama con ese libro, sino más bien es una oda a la vida. Es una oda al amor, al respeto. Y esto, aunque parezca un cliché, llegar a un lugar común, esto es para mí parte fundamental de la literatura. La literatura es el reflejo de lo que somos, de lo que vivimos, expresado en este libro, en libros, ¿no? Puede ser muy bello y muy malo, pero la manera en la que es abordado me parece magistral. Entonces mi recomendación hoy es Cuchillo, de Salman Rushdie. Súper, pues ya me antojaste, ya la tengo que anotar en mis próximas lecturas. Y desde luego, ¿por qué tenemos que leer El arte de conquistar lectores? ¿Qué vamos a encontrar ahí? El arte de conquistar lectores es una serie de anécdotas. Para mí es un manual que, si bien es cierto, en mi experiencia dando clases para alumnos de marketing que no tienen nada que ver con libros, donde usaba ejemplos de lectura y viceversa, aquellos que sí son especialistas en libros, que daba ejemplos de la mercadotecnia de consumo, de política o de servicios, y me preguntaban, bueno, ¿y no tienes algo tú de todos los ejemplos que has mezclado aquí? Yo dije, bueno, sí, no lo tengo, pero es buena hora de hacerlo. Y yo creo que hay que leer El arte de conquistar lectores porque combina la práctica, que son los casos con los que he narrado, como el de Hannibal Lecter, y hay muchos otros en el libro, con la teoría.
Y eso creo que lo hace invaluable. Y no importa, aunque diga el arte de conquistar lectores y que pensemos que esté adentrado a la industria del libro, estamos hablando del marketing. Y el marketing es universal. Se utiliza para las personas, para los servicios, para los productos, para lo que sea. Entonces, lo único es que el pretexto y la razón en donde los circunscribo son los lectores, en los libros, pero es universal. No, y que además está maravilloso porque nos da todo esto que tienes, que comentas, pero además a mí me pareció increíble porque me permitió entender mucho más la evolución de la industria editorial, que es algo que nos compartes, cómo ha ido cambiando. También la escena y cómo funciona este sector. Y algo muy importante que hemos comentado aquí es estos casos específicos también se convierten en oportunidades para encontrar soluciones, ¿no? En otro tipo de productos. Así es. Pilar, muchas gracias por estar con nosotros. Donde para toda la gente perdida, que muy perdida desde luego, ¿a ti te podemos seguir en alguna red social o te podemos seguir Estoy a través todas. de... ¿Dónde te encontramos a ti y a Penguin Random? Yo estoy en Instagram, en LinkedIn, en TikTok, estoy en Facebook. Y bueno, tengo una página que es pilargordoa.com y a Penguin, bueno, estamos también en todas las redes sociales, nos pueden seguir allí. Si son también lectores muy asiduos y no nos encuentran como Penguin, nuestra comunidad de lectores asiduos se llama Langosta Literaria, entonces en langostaliteraria.com también ahí nos pueden encontrar. Y luego vamos teniendo algunas verticales para cada público como Penguin Kids, etcétera, etcétera, pero busquen Penguin y van a encontrar siempre una red social a donde vincularnos. Perfecto, pues ahí está una gran oportunidad para aprender más de el marketing de libros, para conocer más a Pilar desde luego y para pues ampliar el espectro y leer mucho más. Eso es una invitación muy importante que hoy no mencionamos ya tanto aquí, pero Pilar nos lo compartió y en México se lee. Queremos que se lea más, así que esta es una invitación muy importante para ello. Por favor, coméntenos, cuéntenos qué están leyendo ahora mismo, los leemos en los comentarios, compartan este video, déjenos su like, suscríbanse, hypeenlo. Yo también los veo en YouTube, en Instagram y en TikTok como Carlos A. Mendiola o Carlos Andrés Mendiola. Y nos vemos muy pronto aquí en una próxima Blue Talk, donde está la inspiración.